Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que este espacio yo les pueda otorgar parte de todo lo que está sucediendo hoy con la inteligencia artificial, pero también quiero mostrarles el otro lado de la cara de la moneda, que es el marketing digital. Yo sé que aquí tenemos casi que todas las variedades y especialidades de una ingeniería, pero justo hace muchos años atrás yo descubrí que tenemos algo muy en común y que de hecho hoy en día la inteligencia artificial creo que lo que está logrando es igualar ciertas condiciones, pero para mí esas condiciones se dividen en dos. Uno, nos está dando la facilidad para que todos tengan la capacidad de crear sin ningún tipo de limitante. Eso es a nivel global. Pero el otro 50% ya depende realmente es de nosotros, de qué conocimiento tenemos, qué tanta obsesión y pasión tenemos por aprender y nunca parar de aprender. Y adicional, eso cómo lo convertimos en nuestro día a día en cualquier tipo de actividad. ¿Listo? Nada, rápidamente, digamos que esa es la trayectoria profesional, pero a mí me gusta más que conozcan la parte de abajo, porque creo que es ahí donde podemos entender y comprender que quien está aquí es igual a ustedes. Desde los 15 años soy panadero, sí, trabajaba en eso mientras estaba en el colegio, solo porque en vacaciones mi mamá no me quería tener en la casa. Mecánico digital, porque a cualquier herramienta que ustedes necesiten, lo más seguro es que yo la conozca o la recomienda, porque es mi obsesión diaria de encontrar herramientas. Y paisajista profesional en plastilina, porque también mi mamá quería que todas mis vacaciones hiciera algo productivo, no que me quedara durmiendo y viendo hacia el techo, y creo que encontró bastantes cursos de plastilina en mi localidad. Ahora quiero que me acompañen a un viaje hacia el pasado. Hace 3 años yo participé en una conferencia que hace Platzi, que se llama PlatziConf, y yo tenía una gran responsabilidad y era decirle a muchos jóvenes qué va a suceder con marketing digital y sobre todo porque ahí estábamos empezando a comprender la participación de la inteligencia artificial. Mi rol, o realmente mi profesión, es administrador de empresas. Yo llegué al marketing digital realmente porque el camino me llevó y por coincidencia. Porque de hecho el primer acercamiento que yo tuve con el mundo digital fue con el desarrollo web. Y como vengo de una familia emprendedora, pues tengo ese don de poder vender. Y como que mezclando todos en una bolsa, dije como, oiga, esto es parecido a algo que le llamamos marketing digital. Y ahí fue donde empecé a comenzar a construir esta carrera. Pero mi rol es muy técnico. Y desde ahí yo empecé a identificar que en el mundo del marketing digital tenemos muchas aristas. Pero especialmente dos que les traje hoy es la que están marcando hoy en día lo que va a ser el nuevo marketing digital. Y ese nuevo marketing digital es parte ser ingeniero, parte ser creativo, parte ser participante en marketing digital. Yo lo dividí en 3 skills, una profesión que no es que estén haciendo ahora, realmente ya viene muchos años, solo que está tomando un gran impulso. Este es el nuevo marketer digital que se está buscando hoy en día en las compañías, un growth marketer, una persona que acelera el crecimiento de un producto o servicio. Pero resulta que esa persona debe tener nociones y conocimiento de producto que desde cualquier perspectiva de un ingeniero, ustedes participan también en la construcción. Y hoy en día, nosotros antes nos enfocábamos en 2 tipos de habilidades blandas, habilidades duras. Hoy en día debemos tener habilidades en AI. Y no son habilidades complejas ni formulación de la NASA. Realmente se repiten casi todo. ¿Qué deberíamos aprender? Fine tuning. ¿Contextualizados con qué es fine tuning? Decir no también es válido, este es un espacio seguro. Listo. ¿Ustedes han visto cómo tunean los carros y las motos? ¿Cómo tuneamos la inteligencia artificial para lo que yo quiero exactamente? Cuando yo le escribo a la IA, no me gusta ese resultado, escríbelo como si fuera yo. Ese es un esfuerzo fallido de tunear lo que nosotros esperamos. Así que un marketero debe estar en la capacidad técnica y racional de tunear la IA para que funcione en el objetivo de una marca o producto. Procesos administrativos, segmentación predictiva. Hoy en día todo nos está acercando a lo que muchas veces en las carreras de comunicación y mercadeo se alejan. Muchos
O parte del mito es, yo estudio algo que no tenga tanta matemática. Pero resulta que el karma hace su trabajo y nos está devolviendo 100% la matemática. Hoy en día el marketero debe entender, confrontarse y prepararse para manejar lenguajes como Python, sencillamente para entender todo lo que ustedes hacen, cómo me puede beneficiar a mí. ¿Cómo puedo crear un sistema donde yo puedo identificar cuántas veces al día se conectan a una red social, cuántas veces están viendo un correo electrónico que recibieron de una marca, en qué horario, en qué dispositivo, y con toda esa información, cómo puedo empezar a estimularlos psicológicamente para que mi anuncio aparezca en el momento correcto y sencillamente ustedes compren? Esa labor ya hace parte del lado del marketing digital. Hacia esto es lo que nos estamos enfrentando. Pero también nosotros tenemos un rol que se llama Full Stack Marketer. Muy seguramente quienes ya estén aproximándose al tema de desarrollo o producción de código van a saber que hay algo que se llama el Full Stack Developer, que es básicamente el que puede hacer de todo o el que tiene un conocimiento de todo un poco y tiene una mayor capacidad de resolución. En marketing también lo tenemos. Hay personas que pueden diseñar, que pueden escribir, que pueden crear anuncios, que pueden crear sitios web. Y todo eso les crea una base para poder dominar toda una área, todo el universo de marketing digital. Y si le incluyes inteligencia artificial, pues es ahí donde tú vas a poder empezar a escalar. ¿Por qué les traigo estos dos roles y no casi que los 15 tipos de perfiles que hay en marketing digital? Porque ellos son los que van a empezar a buscar más las compañías y los que realmente están triunfando. ¿Por qué? Porque tienen un rol técnico. Porque de cierta forma entienden una línea de código. Porque tienen un pensamiento racional, que es el que todos ustedes tienen a la hora de crear procesos para sus diferentes especialidades. Ahí es donde nos encontramos. Ahí es donde en una mesa, en una junta directiva o en el día a día, se puede sentar un marketero con un ingeniero y empezar a hablar y entender ustedes porque tienen ese pensamiento de paso a paso, nosotros porque omitimos detalles y porque ese detalle puede llegar a opacar toda una estrategia o evitar un conflicto, de que el ingeniero habla inglés, el marketero habla español y ahí como que no nos entendemos. ¿Listo? Y toda esta serie de habilidades es las que yo también les invito a ustedes que empiecen a escanear. Desde sus roles de ingenieros, en sus especialidades, ¿cuáles son las habilidades blandas y duras más importantes con las que ustedes tienen que salir al mercado y con las que van a ir evolucionando a nivel de la jerarquía? Y también se pregunten hoy en día cuáles son sus skills de inteligencia artificial que también les van a empezar a exigir. Porque es aquí donde realmente empieza a revolucionarlo absolutamente todo. Y solo les quería contar este viaje en el pasado porque igual eso fue una apuesta de lo que yo creo que iba a evolucionar. Hoy en día me atrevo a decir que le pegué como 2 de 3 en todas las habilidades. Pero, ¿por qué fui tan atrevido y le pegué 2 de 3? Nuestra base es la que estamos construyendo, que casi nadie tiene, pero que es una base técnica. Resulta que nosotros ya en este instante, la era del Sovereignty Manager ya se acabó. Porque nosotros ya no somos publicaciones. Nosotros ya somos datos, somos automatización, somos data science, somos casi que todo el rol parecido a como ustedes tienen su estructura en ingeniería. El marketing ya pasó de ser el que graba, el que hace memes, el que viraliza en TikTok, y ya tenemos un rol más participativo y tenemos un rol importante en la mesa de una junta directiva. Nosotros podemos saber qué hacer en una crisis de una marca, como también cómo abrir un mercado, consolidándonos en datos. Y es ahí donde nuestro instinto cambia. No dejamos de un lado ser creativos, pero es que nuestro instinto ahora es data. Ya no nos movemos por percepción. Es que yo creo que la generación Z les gusta este tipo de videos. Es que el boomerang todavía está pegado. Vamos a los datos, porque hoy en día todos ya somos datos. Y resulta que los datos es igual a matemáticas. Entonces, no podemos escapar. Sí o sí es necesario aprender matemáticas. Ustedes lo tienen súper clarísimo, pero si tienen amigos marketeros, llévenle ese mensaje.
ya no podemos subirle a las matemáticas. Y nuestra operación hoy en día es madurar y usar. ¿Madurar en qué? Usar inteligencia artificial hoy en día no es de tomarle una foto y decirle dibuje el estudio al estilo estudio Ghibli o Disney o anime a esta persona. Hoy en día nosotros lo podemos llegar a usar en quiero que me saques 50 variaciones de este anuncio en 3 tipos de colores porque voy a salir a plataformas donde pagamos anuncios a testearlo. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a exigirle a un diseñador, ok, necesito 50 anuncios diseñados para mañana. Y el diseñador tiene 2 opciones, como no voy a alcanzar y tampoco necesito más tiempo, o aprender a utilizar la inteligencia artificial, acoplarlo a su proceso y decir, ok, mañana te entrego los 50 diseños que me estás pidiendo. En algo tan sencillo y tan sensible como es el diseño, hoy en día ya está tomando consecuencias en cargos y en roles, porque es la posición y el mindset que ustedes adopten. Entre más resistencia le hagan a la inteligencia artificial, más vacantes son las que están abriendo, porque hoy en día necesitamos usar la IA. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema que yo he identificado en marketing? El 80% de marketeros que yo he conocido en mis 13, 14 años de experiencia, me atrevo a decir que 1 de cada 10 entiende que es un dominio, que es un hosting o servidor, y entiende cómo configurar un correo corporativo. Es más, eso ni siquiera es de marketing, eso es básico para un emprendimiento. Y desde ahí empieza una conversación técnica. Porque resulta que yo puedo empezar a automatizar toda un área de marketing digital. Por ejemplo, el SEO. ¿Qué es el SEO? Aparecer de primeras cuando ustedes buscan en Google, o en este instante que cambiaban las reglas del juego la IA, ser la recomendación cuando ustedes le preguntan a ChatGPT, oiga, enséñeme esto. Pues GPT es ahora quien va y busca y rankea, dice en qué sitio web puedo consultar la información para poderte decir esto es certero o me lo estoy soñando. Entonces, ¿cómo puedo automatizar ahora posicionarme ante una inteligencia artificial? Pues resulta que yo no puedo subir el Monte Everest si ni siquiera he subido la montaña de mi barrio. Y este es un primer problema que nos enfrentamos en SEO. Ahí les traje un pequeño flujito que es para buscar cuáles son las palabras comunes que ustedes buscan para que cuando hagan esa búsqueda yo sea la primera opción para que me compren. Pero si ustedes le bajan este flujo técnico a un marketero, no lo va a entender, porque la mente del marketero es muy obvia. ¿O en qué instante ustedes vieron un tutorial de WhatsApp para aprender a usar WhatsApp? Creo que nadie, bueno, a excepción de nuestros papás y nuestros abuelos quizás, pero aún así la intuición tecnológica está en nosotros. Pero caemos en el error que para muchas profesiones o para muchos de nosotros todo es obvio. Y ustedes como ingenieros cuando se sientan a explicar un proceso, para ustedes es obvio porque lo conocen. Para las demás profesiones, no. Y es ahí donde empezamos a homologar nuestro conocimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Es difícil construir un flujo técnico o automatizar algo que quizás yo sé cómo se hace. Primer problema que se enfrentan. Hay algo que se llama N8N. ¿Lo han escuchado? Bueno, el profe está actualizado. Bueno, ¿quién no ha escuchado qué es N8N? Listo. Si ustedes quieren garantizar su futuro profesional, hoy van a ir a YouTube y van a escribir tutorial en español de N8N. ¿Por qué? Es la herramienta top, no es para marketing, es para negocios, incluso para ustedes. Ustedes pueden automatizar básicamente con Python y N8N la construcción de planos de edificios, el cálculo de las dimensiones que tienen que realizar en las tuberías y en los pesos de los edificios, y es hacia allá donde también va su industria. Yo trabajo actualmente con una empresa que se llama Kronos GMT, los asesoro en Florida, y el SEO ya está empezando a incorporar la automatización de sus procesos. Ya automatiza el marcado
en AutoCAD de todos los planos, el cálculo, las variables, la creación dinámica de columnas y vigas, sencillamente para que no les tome 3 horas duplicar ciertos elementos, porque entendió que hacia allá va la industria. Entonces, primera tarea, más que busquen N8N, es todos los días traten de crear un pequeño recordatorio en su Google Calendar o en el calendario que usen. 5 minuticos, busquen una herramienta nueva. Esos 5 minuticos que estamos en TikTok, mentiras, 30 que estamos en TikTok, háganle 25, 5 busquen nuevas herramientas. Así no la entiendan, pero saben que les va a dar perspectiva. ¿Y perspectiva para qué? Para que el día de mañana, cuando salgan a una oferta laboral, y de aquí está un gerente, si les diga como, oye, mira, actualmente tengo esta necesidad, ¿tú sabes usar N8N? ¿O sabes de Py AutoCAD? Y que tú no quedes pálido y que por lo menos tengas un contexto cultural de decir, sí he escuchado Py AutoCAD y he participado en un par de clases, pero creo que ese puede ser mi primer reto en esta experiencia laboral. Esa respuesta lo cambia todo entre los 100 candidatos en que tú estás compitiendo y que puedas seguir adelante. Y hoy en día ustedes tienen algo muy importante, aunque crean que no, y es el tiempo. Entonces, en N8N, el primer reto que tenemos es, hay muchas plantillas ya creadas. De hecho, hoy en día todo el mundo se mueve por plantillas, frameworks o metodologías. Si a la empresa le funcionó, venga, le copio el flujo y lo implemento en el mío. Pero el problema es ese, que afuera está la información, no sabemos cómo usarla. Y el primer problema, algo tan sencillo como, ¿y cómo instalo N8N? Y después, ¿cómo copio esa plantilla? Y después viene, perdón, me devuelvo. ¿Cómo instalo una instancia en AWS o en G-Cloud o en algo nuevo que salió que se llama Railway, que es para quienes nunca sabemos de infraestructura, pero queremos instalar un servidor y sobre todo instalar N8N? Esto no es lejano a ustedes. Esta es la misma estructura, solo que van a reemplazar herramientas y la metodología con la que ustedes lo van a usar. Entonces, desde ya, porque esto no es para mañana, y ayer ya fue tarde, empiecen a indagar herramientas. Vuélvanse los mejores beta testers del mundo, porque algo muy importante que tienen ustedes, especialmente su generación, es que ustedes tienen un nivel racional, crudo, y eso es muy importante. A ustedes no les cuesta decir, eso no funciona. Yo, como fui creado en 3 generaciones, yo sé que tengo que decirlo como, mira, yo creo que podemos mejorar esto. Cuando realmente en el fondo quiero decir, no funciona, bro, o sea, no va. Pero ese grado racional que ustedes tienen les va a permitir decir, esta herramienta no me funciona, esto sí, debo aprender de esto. Pero si no salen a buscar esa información, pues no se van a plantear este tipo de problemas que nos respondemos en el día a día. Porque sencillamente llega el gerente general, le dice al director de marketing, ok, vi que se puede automatizar todo lo del SEO y todos estos diseños, me dijeron que con N8N, quiero que lo hagamos, ¿para cuándo? Y si de este lado yo no sé, yo digo como, te respondo más tarde, déjame valido costos y estimaciones. Pero por debajo del escritorio está escribiendo N8N en Google. Un ejercicio muy bonito que ustedes pueden hacer es, 1, ¿quién tiene perfil en LinkedIn? Ok, ¿quién no tiene perfil en LinkedIn? Listo, segunda tarea. Van a ir a linkedin.com, van a crear su perfil, porque hoy en día, o sea, esto no se negocia. Todos deben tener marca personal, sobre todo para un proceso de reclutamiento. Porque hoy en día tienen que entender quiénes son ustedes y estar en LinkedIn es importante. Y sobre todo los ingenieros, allá abundan cargos de los más seductores que ustedes puedan encontrar en salarios, sin importar la edad, obviamente tienen que ser mayores de edad y que tengan inglés. Empiecen a participar en esos escenarios, porque allá ustedes van a encontrar todos los ingenieros que quieran y ustedes les pueden empezar a preguntar a esos ingenieros. Créanme que allá no hay haters, es una comunidad que ayuda. En LinkedIn ustedes encuentran actualidad y conocimiento y profesionales. Y ustedes le pueden preguntar a cualquier ingeniero, no sé, algún drafter de AutoCAD,
Oiga, ¿usted a la semana qué lo pueden hacer? ¿Le están exigiendo alguna nueva habilidad con inteligencia artificial? ¿Qué le aburre de lo que usted hace en el día a día? Porque eso los va a guiar a ustedes en, ok, en Semana Santa, ¿qué me pongo a hacer? Más allá de que ya sé que tienen planeadas las vacaciones y los viajes, pues sáquenle media horita y empiecen a investigar, a crear su perfil y a participar. Porque créanme que si lo empiezan a hacer hoy, lo que va a hacer en los siguientes 2 años, a ustedes los va a marcar 3, 4 pasos por delante de los demás. ¿Listo? Ahora, ya que me entendieron cuál es el tema de la cuestión y de la pregunta, quiero mostrarles esto. Hoy en día hay más de 300 procesos que se pueden implementar con una herramienta tan sencilla como lo es N8N. Hoy en día pueden automatizar lo que ustedes quieran. El tomarle la foto a una factura y que eso se vaya directamente a un Excel. Desde GPT lo puedo hacer. Ahora yo les pregunto, ¿sabrían cómo hacerlo? Y es válido, está bien, no. Ahora les pregunto, ¿cómo creen que se podría hacer? Es que esa es la pregunta correcta. ¿Para qué? Para que ustedes tengan el desarrollo de ese pensamiento racional. Ok, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, le tomo la foto a ChatGPT y me la va a leer, listo, solucionado. ¿Y esa info a dónde la llevo? Entonces, ¿cómo lo puedo integrar? ¿O cómo viaja ese dato? Y ahí ustedes se van a encontrar a todo un mundo que pueden empezar a conocer, que es, oiga, que es un API, oiga, lo puedo hacer con N8N, oiga, lo voy a empezar a hacer con Zapier. Porque aunque no crean todas esas herramientas, ya están empezando a participar en sus ecosistemas. La más común, Python. Y esto se puede hacer con Python. Entonces puedo preguntarle también a ChatGPT, oiga, pues créeme el script para que capte los datos y me lo lleve a un Google Sheet. Pero eso me obliga aquí a mí a pensar y a no obviar el detalle. ¿Listo? Entonces, soluciones hay. Pero los que mandan hoy en día en los modelos de inteligencia artificial y en todo lo que está sucediendo es que igual, 1 de cada 10 personas es quien construye el día a día de ustedes de inteligencia artificial. ¿Quiénes son en el día a día ustedes? ¿Quiénes crean IA o quienes consumen IA? ¿Y en qué momento nos convertimos en los que creamos? En algún momento estaremos obligados a dar el giro y a crear. Y lo pueden hacer desde sus proyectos. Desde sentarse con un profesor y empezar a automatizar alguna de sus clases y que ese sea un proyecto. O sea, hay muchas oportunidades. No esperen a que se les presente. Créenlo. Porque realmente la IA lo que nos va a exigir hoy en día es a pensar y a cómo podemos aplicar lo que sabemos. Porque la IA en teoría ya lo sabe todo y nos lo demuestra. De hecho, en los últimos análisis, lo que se considera como un experto, un humano experto a nivel de PhD, ya hay varios modelos que nos alcanzaron y que nos superaron. Porque claramente el nivel de procesamiento y tiempo pues, es totalmente diferente. Pero eso no quiere decir que nos vaya a reemplazar. Lo que pasa es que nos está obligando a cómo nos vamos a convertir en líderes. Si nosotros no sabemos dar una instrucción, si no sabemos el por qué damos la instrucción, si no sabemos cómo garantizar el éxito del resultado de esa instrucción, es ahí donde nos vamos a empezar a diferenciar en la inteligencia artificial. Y una recomendación que les quiero hacer es importante estar actualizado en las novedades, pero no se obsesionen y no entren en ese carrusel infinito, porque todas las semanas, todos los modelos que existen se están peleando el primer lugar. Y si uno trata de subirse a ese tren, van a salir cascados. Porque hasta nosotros que estamos viviendo en el día a día, en nuestras profesiones, no alcanzamos a tener el ritmo a esto. Y el mismo gráfico lo dice. En esta temporada, pues, lo que es el order es, ahí antes existía, pero no había unas marcas oficiales. Si se dan cuenta, aquí está GPT, Cloud, después apareció Gemini, y después subió GPT, y después Cloud,
Cada uno durante una semana va a ser el primer lugar. Eso a mí no me sirve. Cásense con un solo modelo, vuélvanse especialistas en ese modelo y empiecen a aplicar todo su conocimiento con ese modelo. Una vez que lo dominen, van al siguiente, porque entre más modelos ustedes dominen, más atractivos van a ser para el mercado. Pero jueguen un partido a la vez. Jugar 5 partidos al tiempo, lo más probable es que los 5 los vamos a perder. Si ustedes se enfocan en uno solo, van conquistando. ¿Listo? Y esta es la montaña rusa de la que yo les hablo. Hay varios códigos QR que les dejo ahí, les recomiendo que los escaneen porque son recursos que yo les comparto, que son los mismos recursos que yo como marketero consulto, pero un marketero que tiene alma técnica. Aquí ustedes van a encontrar algo que se llama Product Hunt. Product Hunt es el marketplace más grande de nuevas herramientas, plataformas, apps, startups, como lo quieran llamar, que publican a diario a nivel global. Solo ayer salieron 186 nuevas herramientas, 53 de ellas eran inteligencia artificial. Ahora hagan el cálculo en un mes cuántas herramientas nuevas se publican. Afuera está sucediendo toda una renovación y creación de nuevas herramientas que están totalmente ajenas a ustedes. Y esos 5 minuticos que yo les decía que le dediquen para encontrar nuevas herramientas, Product Hunt tiene aplicación tanto en iOS como en Android. 5 minuticos, entran y exploran nuevas herramientas. Eso les da contexto. Y ahí van a encontrar herramientas de todo. Esto no es marketing. De ingeniería, de construcción, de cálculo. Hasta lo que menos se les ocurra, ahí ya existe y ya están creando una empresa con base en eso. Esta es la apertura al mundo que ustedes necesitan. Porque van a entender que la solución que para ustedes era obvia, como yo que me voy a poner a crear eso, aquí ya está facturando. O por lo menos la están testeando. Entonces, ahí ya tienen sus 5 minutos que le van a descontar a todo lo que hacemos en TikTok. ¿Qué pasa con el marketero estándar? Hoy en día solo tiene un 10% técnico. Y ese 10% técnico es porque alguna vez en su vida ha creado un formulario. Y de casualidad logró como automatizar que cuando diligenciaran el formulario le llegara un correo a esa persona para decir check al proceso. A nivel creativo o a nivel de conocimiento se ve muy caracterizado. Porque el marketero nació de ahí, como soy súper creativo, la campaña disruptiva. Entonces por eso que vemos las campañas de Stranger Things, o el que salió ahorita, ¿cómo es que se llama? La Medusa. Todo eso es creatividad, todos esos son directores creativos de marketing que claramente tienen una genialidad gigante. Ellos no van a desaparecer, pero al contrario, ellos también se van a ver obligados de toda esa creatividad que tienen, como con un par de buenos comandos, que a eso le llamamos ingeniería de instrucciones o prompt engineering, me puede recrear toda una campaña. Y si ese director creativo lo logra, y ve que él ya lo puede empezar a hacer solo, pues resulta que esas personas que tenía a los lados ya no van a ser indispensables. Entonces, si esas personitas tampoco llegan con propuestas de, oiga, yo le puedo automatizar esto con IA, ya no vas a ser relevante para mí. Porque hoy en día el concepto que tenemos de IA, sobre todo los empresarios, es rentabilidad, velocidad y sobre todo carga operativa. Ahorrar procesos. ¿Y qué pasa con mi pequeño batallón? Que somos el 1% de los que sí nos gusta la parte técnica, que sí tenemos la capacidad de automatizar, que sí me puedo sentar con un equipo de ingenieros y les puedo dar la talla en la conversación. Pues esta es la estructura de nuestros skills. Entonces es muy importante que ustedes tengan escaneado eso. ¿Cómo está la proporción? Tanto de su conocimiento, de su rol técnico y de su experiencia. Porque el conocimiento, cuando ustedes lo ponen en práctica, buscando proyectos retadores, se convierte en experiencia. Equivocarse es la mejor experiencia que pueden tener en el mundo. Busquen equivocarse, y buscar equivocarse es arriésguense a crear cualquier tipo de desafío profesional que ustedes crean, pero que los desafíe a nivel técnico.
Más adelante les voy a explicar un nuevo movimiento que se llama el Bytecoding, que es básicamente crear cualquier tipo de aplicación, plataforma o funcionalidad sin digitar ni una sola línea de código, pero haciéndolo todo con inteligencia artificial. Esa es la moda ahorita, que trae una serie de problemas importantes. Pero ahí les dejo la incógnita. Si tuviéramos que sacar los indicadores de cada uno, de cómo está la proporción de sus habilidades y hacia dónde lo quieren llevar, ¿cómo están? Porque creo que ese es el momento en que ustedes pueden empezar a enrotar esos nuevos conocimientos que ustedes quieren. La evolución del rol técnico global, porque esto ya no es en marketing, empieza así. Primero, pues estaban todos los programadores y luego desarrolladores. Son dos cosas muy diferentes. Los programadores son quienes tienen la capacidad de crear código, porque siguen una instrucción. Póngame el botón morado. Pues sabe crear cómo poner el botón morado. Un desarrollador se cuestiona y entiende por qué quiere que coloque un botón morado si ya tengo 3. ¿Qué función va a cumplir? ¿Está validado? ¿Es por su percepción o ya una serie de usuarios dijeron sí, necesito ese botón? Los desarrolladores son los que se cuestionan por qué Bancolombia hizo esa migración de aplicación. Esas son decisiones de desarrolladores, no de programadores. Y esa primera era nació así, la era del código. Después pasó a la era del no-code, que es cuando todos los desarrolladores dijeron, ok, ya estoy cansado de que nadie me entienda y que me estén pidiendo funcionalidades que yo como que no le entiendo la idea a este man. Entonces voy a hacerles como un sistema, un Lego, para que cada uno arme su Lego como quiera. Pero esto nace de desarrolladores, de programadores, de personas que piensan como ingenieros en procesos. Y esta fue una gran época. Luego se dieron cuenta que el no-code tenía una limitante. Porque si yo compro una caja de Lego, que es para crear un carro, pero quiero hacer una isla, pues la cantidad de piezas que yo tengo en esa caja de Lego como que no me va a dar para una isla o me va a salir como demasiado abstracta, ¿cierto? Entonces se dieron cuenta que es necesario el rol técnico. Y ahí es donde nació la era del low code, que es como, no soy programador al 100%, pero le puedo entender y le puedo escribir líneas. Pero puedo tener la lógica racional de un proceso. Lógica racional de un proceso. Cuando ustedes se registraron a la universidad, les tuvo que haber llegado un correo. Cuando ustedes se inscriben a un evento, les llega un correo. ¿Cuál es la lógica de eso? Pues crear una página web, crear un formulario, que les llegue a ustedes la notificación, que eso se convierta en una base de datos. 4 pasitos. Que ustedes como proceso lo entienden. Muchas veces como marketero uno es, pero pues, ¿qué es una inscripción? O sea, no es difícil. Ahí es donde empiezan estas fricciones, ¿cierto? Y lo que está llegando ahora, que es el bytecode, que es cómo puedo automatizar procesos solo con inteligencia artificial. Porque ya la IA se convierte en mi programador, no en el desarrollador. Y hoy en día ya hay aplicaciones que están facturando millones de dólares porque sencillamente un joven se sentó y dijo como, oiga, nadie ha creado un marketplace, por ejemplo, de papas de campesinos, la voy a hacer. Y sencillamente le digo a la IA, quiero que hagas interfaz, quiero que dibujes esto. Obviamente debe tener un conocimiento, debe pensar en el usuario. Pero ahí es donde yo combino conocimiento con experiencia. Y el conocimiento es lo que me va a dar a mí la capacidad de crear o una aplicación de Uber o un formulario. Entonces, en el conocimiento viene algo muy importante, que es nunca parar de aprender. Uno nunca puede parar de aprender. Aquí donde ustedes están solo es el calentamiento. Lo que pasa es que ustedes tienen que empezar a buscar cuál es el conocimiento que los apasiona, para que eso los siga retando. ¿Por qué? Esta es la capacidad racional que nos van a empezar a exigir y donde ustedes pueden empezar a brillar. Debemos entender de datos multimodales que ahí es todo un universo donde yo empiezo a validar si esa necesidad existe, cuál es el tamaño de esa necesidad, cuál es el tiempo en que
el mercado necesita esa necesidad para que yo pueda pasar a desarrollar esa solución. No me enfoco en desarrollar la solución y después venir aquí y preguntarles, ¿lo quieren? Después de que tenemos esa validación, pasamos a cómo vamos a organizarlo, cómo capturamos los datos, cómo los preprocesamos, cómo creamos un modelo, cómo creamos un flujo de integraciones. Y al final, siempre va a llegar al usuario. Entonces, esta es la capacidad de pensamiento que todos deberíamos empezar a adoptar en nuestros procesos. Porque todos sí o sí tenemos que ver con el usuario final. Si ustedes los ponen a diseñar el plano de un edificio super ecotech tecnológico, ustedes deben entender el por qué. Porque si lo diseñan a su criterio y no escuchando al usuario, resulta que cuando llegue el director de proyectos a presentar la superinfraestructura, va a empezar a decir, pero yo no quiero 20 pisos, yo quiero 50. Y aparte quiero que tenga aquí una piscina y aparte quiero que tenga eso. El que no programó o diseñó, pues va a decir, listo. Y llega al área donde ustedes sí lo hicieron y le dicen, oye, es que me enviaron estos 20 cambios. Y es cuando uno dice como, y no son 20 cambios de 2 meses, son 20 cambios para la otra semana. Son problemas normales, son problemas de negocio que debemos resolver. Que nosotros podemos anticipar si tenemos un modelo para socializar y confrontar en equipo. Pero como nos falta esto, pues ejecutamos sin cuestionar. Y hoy en día en las compañías buscan más equipos que cuestionen con fundamentos, no solo decir y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Pero para que puedan cuestionar, necesitan conocimiento para transferirlo al grado de experiencia. ¿En qué superficie creen que se encuentran hoy en día? La mayoría del mundo están arriba, porque GPT fue nuestro ticket de entrada a la inteligencia artificial. El solo hecho que ustedes puedan ya chatear e interactuar, pues nos pone en la punta del iceberg. Pero lo que realmente está sucediendo abajo es donde ustedes pueden empezar a brillar. ¿Qué sucede abajo? Mucha matemática, extremadamente mucha álgebra. No tenemos que saber a profundidad ni convertirnos en matemáticos puros, pero sí por lo menos entender qué es una tokenización, cómo la IA razona o nos da ese símil de qué piensa y que al final del ejercicio entiendan que sencillamente es una parametrización gigantesca de datos y lo que hace es tratar de comprender lo que usted está diciendo con un símil de datos para devolverle otro símil de datos. Cuando tú lo comprendes así, es muchísimo más fácil que se vuelvan especialistas en prompt engineering. Ahí es donde realmente yo les recomiendo que deben obsesionarse. Si ustedes se vuelven especialistas en prompt engineering, pueden automatizar o pedirle a la IA lo que ustedes quieran. Porque el prompt engineering hoy en día es una especialización. Y ahí es donde parte todo. ¿Listo? Y todo lo que está debajo obviamente del iceberg es todo lo que ustedes ven, que se resume realmente en datos, matemática y todo lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo pueden ustedes empezar a adoptar la inteligencia artificial? Esto sí es muy de mindset, porque les recomiendo. Primero, todos tenemos un porcentaje de ingenieros por default. Eso ya viene en nuestro ADN. Nosotros pensamos en el paso a paso. Desde cómo nos gusta nuestra crush, entonces cómo me la voy a acercar, cuál es el movimiento que voy a hacer. Entonces hoy le regalo una chocolatina, mañana le gasto un helado, me voy a la fiesta para que me vea. Eso es un paso a paso, eso es estrategia. Ahora depende qué tan óptimo yo sea para pensar y razonar. Para que ustedes puedan combinar algo que yo le llamo intuición tecnológica. Esa intuición tecnológica ustedes la pueden estimular. ¿Cómo? Muy sencillo, 5 minutos todos los días en Product Hunt y traten de entender el producto que les llamó la atención, cómo lo construyeron, para qué lo construyeron. Úsenlo. La mayoría de herramientas que existen en el mundo tienen una capa gratuita y una capa paga. Esa capa gratuita les da para ustedes volverse en beta tester sin ningún problema.
testeen la herramienta, rómpanla, destruyanla. Si ustedes la llegan a romper o destruir, no es su problema. Es de quien la construyó y antes le están ayudando a decir, oiga, aquí no está funcionando esto. Pero esta es la mejor forma para que ustedes puedan desarrollar su intuición tecnológica. ¿Listo? Obviamente, nunca paren de aprender. Y traten de usar todos los recursos que les da la universidad, sobre todo semilleros de investigación, para que ustedes tengan una experiencia accionable. Hoy en día, en el mundo del desarrollo, valoran demasiado si ustedes desde la universidad ya han construido proyectos. Eso llega a ser el símil de una experiencia. Porque muchas veces ustedes, desde esos proyectos que se desafiaron para construir, logran solucionar problemas que las compañías hoy en día no lo logran hacer. Y aunque ustedes crean que el mercado está saturado, realmente no lo está. Lo que pasa es que le faltan muy buenos profesionales. Profesionales que realmente se obsesionen por solucionar problemas. Y es lo que ustedes pueden hacer. Algo que a mí me gusta, esta frase siempre me la ha llevado: el prompt es el reflejo de tu pensamiento racional. Si yo aquí cada uno le dijera, ok, deme el paso a paso para hacer un sudado de carne, ¿se creen en la capacidad de darme la receta y el paso a paso? Ahora, ¿cuál es el problema? Yo les puedo dar la receta y todos pueden empezar a cocinar, pero ¿ustedes creen que a todos les va a quedar el mismo sazón? A algunos se le olvidó echar la cúrcuma, al otro el sal, picó la papa con cáscara. Esto mismo pasa en el prompt. Y resulta que el prompt engineering se basa justamente en cómo estructuro la orden, entender que hay un input, un desarrollo y un output, y que hay diferentes técnicas y metodologías para construir ese prompt. Ese prompt, principalmente pues, para GPT, pero se usa es para los sistemas de automatización. Que todo esto que les estoy diciendo, cuando vean el video tutorial de N8N, van a decir, ah, este loco tenía razón. Entonces, con un prompt yo puedo construir la figura literal de un cargo y decirle cómo comportarse. Porque hoy en día nos estamos enfrentando a la era del superagente. No sé si ustedes alcanzaron a estar en la charla pasada de Carlos. En Banana, bueno, especialmente en Viernes, ya estamos construyendo los superagentes. Y los superagentes es básicamente una IA con toda una serie de prompts que tiene abajo microagentes. Esa IA ya puede decidir, ah, ok, Carlos se registró, analiza toda su información y esa propia IA decide cómo interactuar con esa persona. Cómo le puedo vender, cómo le puedo resolver su petición, queja o reclamo, cómo puedo atender todos sus requerimientos. E invoca el agente que mejor lo resuelva. Entonces ahí ya estamos hablando de agentes, ni siquiera de humanos. Pero resulta que hay humanos que construyeron esos microagentes y los superagentes. Cuando eso el mundo vea que ya está adoptado y que empieza a funcionar, se va a empezar a replicar en todas las demás industrias. Y es ahí donde ustedes tienen que estar preparados y ser unos genios en inteligencia artificial para que facturen muy bueno y empiecen a enseñarle a las demás industrias cómo crear microagentes y superagentes en sus industrias. ¿Listo? Prompt y aspectos no técnicos. Realmente esto está desactualizado porque el prompt engineering evoluciona un montón, pero básicamente les puedo decir que es muy importante el contexto, es muy importante la estructura y es muy importante el output que ustedes les dan. Tal cual cuando nos quejábamos que nuestra mamá o nuestro papá no nos daba una instrucción porque no le entendíamos. Bueno, no creo que a ustedes les toque esa generación, pero la generación de mi mamá, cuando me pedía que le alcanzara algo, su instrucción era, ay. Para ella eso era una instrucción. Para mí no era una instrucción. La IA está viviendo ese momento. Oiga, es que quiero que lo haga más humano. Humano para la IA es un ser. Que tenga un tono más amigable es diferente. Entonces nos obliga a aprender a comunicar en el contexto correcto. Si la IA te dio algo terrible es porque tú lo escribiste terrible. Es un espejo literal. ¿Listo?
Dos recomendaciones, si quieren aprender de esto. Hay una comunidad que me encanta por el ejercicio que están haciendo, se llama lab10.ai, tal cual ese dominio, y pueden ingresar, se pueden registrar, es gratis. Van en 5 lecciones, pero les explican desde cero cómo crear un agente de IA. De ahí en adelante, úsenlo para lo que ustedes quieran. Comunidad gratuita de uno de los mejores empresarios que hay en el país, que es Andrés Bilbao de Trora. Es impresionante lo que hacen en esa comunidad. Pero también hay otra comunidad que hace eventos presenciales. De hecho, hoy en la tarde van a estar haciendo el lanzamiento de dos nuevos capítulos, todos estos gratis, aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá, de cómo crear producto con IA. Por si quieren ir, si tienen hueco en la tarde, pues allá los esperamos. Pero solo en estas dos comunidades que hablan español, que están en Colombia y que entienden todo nuestro contexto, les va a ayudar. Esta es como para quienes no tienen un rol técnico. Esta es para quienes quieren escuchar ingenieros cómo crean inteligencia artificial todos los martes y jueves en la noche. Gratis, literal. Comparten pantalla, encontré esta tecnología, se puede aplicar para esto, recomiendo, no recomiendo, cómo lo empiezo a ajustar. ¿Listo? Ahí les dejo dos grandes recomendaciones, no regalos, recomendaciones porque yo no lo estoy haciendo. Y que esto no quede acá, si ustedes creen que yo les puedo aportar en algo, desde lo técnico, desde visión, desde cómo pueden empezar a desarrollarse en esta industria, o conectar con alguien, tengan toda la confianza. Ahí tienen mis redes sociales, me pueden escribir. Yo escribo en una newsletter que se llama Full Stack Marketer. Ahí hablo mucho de la parte técnica y de negocio. Y espero hoy poderles haber dado un poco más el grado de conciencia de cómo la IA la estamos aplicando desde marketing, pero realmente la IA cómo nos está acercando a un eje central entre todas las carreras y que realmente todos ya debemos desarrollar un rol técnico si de aquí a 5 años queremos estar felices con nuestras carreras y queremos facturar bueno porque también estudiamos para eso y es válido. ¿Listo? Muchísimas gracias y no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchachos, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿O lo hacemos por dedo? ¿Más preguntas? ¿Seguros? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí, pero ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar y tiene las ganas, pero no sabe por dónde? O sea, con toda la siento que hay mucha información y no sabría por dónde empezar. Listo, mira, algo que ha marcado mi carrera ha sido buscar mentores. Buscar mentores pensamos que o toca pagarles o es difícil o sencillamente a esas personas que vemos allá arriba como, qué cuidado me van a poner. Pero no, créanme que buscar mentores es muchísimo más fácil que lo que tenemos. Entonces, uno te diría, busca un mentor que te escuche, que te entienda, que por lo menos te pueda dedicar media hora a la semana. Por ejemplo, si tú crees que yo puedo hacer, hágale, agendemos media hora y yo lo escucho a la semana y trato de guiarlo. Y si yo no me la sé, tengo toda una red de contactos que podemos ir y preguntarle. Pero arranquen con un mentor y de ahí en adelante empiecen a buscar mentores por especialidad. Un mentor en coaching y en liderazgo, un mentor en la parte técnica, un mentor en hablar en público. Es importante los mentores porque lo que hacen es ahorrarnos esa experiencia y ese conocimiento y esas equivocaciones. 2, comunidades. Las comunidades es la mejor forma para crecer. Lab 10, te lo recomiendo, suscríbete, porque hay un montón de grupos, ahí interactúan, ahí tú puedes preguntar, hay muchas personas preguntando. Y hay muchos jóvenes que justamente dicen como, oiga, a mí se me ocurrió un proyecto, ¿quién se une? Y yo he visto cómo crean literalmente empresas solo con levantar la mano. Entonces, únete a comunidades, busca esas comunidades. No se sientan menos ni sientan que, como yo soy menor y está ese grupo de 30tones, 40tones de ingenieros, ¿no me van a escuchar? No, son sesgos que tenemos en la cabeza, porque yo mismo lo he visto. Y hay un evento, no sé
cuándo se organice este año, porque realmente es un poco pesado. Busquen una organización que se llama Techstars o Startup Weekend. Startup Weekend es un ejercicio muy bonito donde ustedes durante 3 días, casi que 24 horas de recorrido, les enseñan cómo crear una idea de negocio, cómo testearla y cómo ejecutarla. Es una especie de hackathon. Pero lo bonito, más allá de esa metodología, es que ustedes conectan con personas de toda la índole. Te puedes estar sentado en una mesa con un abogado, un economista y un marketero. Y ninguno tiene idea de cómo hacer un producto. Pero la metodología los lleva a construirlo. Busquen todo ese tipo de actividades. Este año se va a hacer Colombia Tech Week. Asistan. Úntense de la industria. Ármense en el parche, porque yo sé que ir a eventos solo pues como que no nos gusta, pero esa mayoría de eventos son gratis. Entonces busquen colombiatechweek.com, creo que es, o en LinkedIn o en Google, porque eso ya está súper difundido. Vayan a ese tipo de eventos y se juntan de la industria. Esa es la mejor forma. Pero te diría, para que tengas un buen comienzo, búscate el mentor, pregúntale, oye, mira, quiero empezar, me gusta tu trayectoria, ¿me podrías obsequiar 30 minutos para hacerte un par de preguntas y recibir tu orientación? Te apuesto que 9 de 10 te dicen que sí. Y el que dijo que no es porque está ocupado y no es porque no quiere. ¿Listo? Atrévasen. El que no habla no vende. Sin miedo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Listo, vamos a hacer nuestra última pregunta y cerramos el evento. Pues a mí me surgió la duda porque es un tema que me interesa bastante, pero quisiera saber si consideras tú que el desarrollo creativo de parte de los diseñadores digitales se queda desplazado con este nuevo tema de desarrollo de un banner en general para la presentación de, no sé, ya sea página web, un prototipo, lo que sea. Entonces considero yo que las personas empatizan más con un diseño más humano que con un diseño artificial. ¿Qué opinas tú al respecto? Muy buena pregunta, de hecho coincido contigo. Estamos en una etapa en que vemos un diseño de IA y sabemos que es IA y todavía no hay una conexión. Pero es un tema cultural porque no nos hemos adaptado. Así como estamos reviviendo modas del pasado, va a suceder lo mismo con la IA. En cuanto al diseño creativo, yo creo que no se van a ver desplazados si aprenden a usar la IA. ¿En qué sentido? Si yo sé usar la IA, voy a agilizar procesos que yo sé que para mí van a ser tediosos. Pero el que es creativo nunca va a reemplazar que alguien más haga lo que a él le gusta. El creativo va a seguir dibujando, diseñando, haciendo todo a mano, porque sabe que por algo estudió y por algo lo hizo. Que pueda automatizarlo o que sencillamente pueda, te doy un ejemplo, hace el bosquejo en un blog, le toma la foto, le da un par de instrucciones y te ahorró ese trabajo, pero disfrutaste el proceso de crearlo, lo sigues conservando. O sea, uno es el que permite cómo te desplaza. Pero si tú lo dominas, al contrario, tú dominas qué quieres hacer y en adelante empiezas a automatizar. Y la parte creativa, aunque hoy en día vemos cosas súper asombrosas con la IA, no debemos olvidar que la IA está consumiendo el conocimiento que creó los humanos. O sea, todo ese es el resultado de nosotros. No podemos parar de crear porque pues, la IA sencillamente va a quedar en un bucle con lo único que tiene. Entonces la creación siempre va a seguir. Solo cuidemos los hábitos. Por ejemplo, hoy en día hemos perdido mucho el hábito de escribir a mano. Pasamos a una escritura digital en el iPad. Escribir en el iPad a escribir en papel, a nivel cognitivo, tiene un impacto totalmente diferente. Entonces yo decido cuidar lo que disfruto. Y ahí es donde tú empiezas a sentar industria.